¿Alguna vez te has parado a pensar en lo absurdo que es el bautismo? Imagina la escena. Un bebé de apenas semanas de vida, que no entiende absolutamente nada del mundo, al que de repente le tiran agua en la frente mientras un adulto dice unas palabras solemnes. Y con ese gesto, según la Iglesia, ese niño deja de cargar con un pecado que supuestamente lleva desde que nació. Un pecado que según ellos no cometió, pero heredó de dos personajes de un mito, Adán y Eva. Ahora bien, detengámonos un momento. ¿No te parece absurdo que un Dios todopoderoso necesite que mojen la cabeza de un bebé para perdonar algo que ese bebé ni siquiera hizo? ¿No es extraño que lo que debería ser un acto divino dependa de un sacerdote con una jarra de agua? Aquí es donde empezamos a ver que el bautismo no es un milagro ni un acto espiritual profundo, sino un ritual simbólico con mucho más de control social que de fe. La Iglesia dice que todos nacemos manchados por la desobediencia de Adán y Eva. Pero, ojo, ese relato de la manzana en el Edén es solo un mito hebreo, que además ni siquiera aparece igual en todas las tradiciones. Hoy sabemos que no hubo un primer hombre ni una primera mujer creados de barro y costilla. La genética ha demostrado que la humanidad no desciende de una sola pareja, sino de poblaciones enteras que fueron evolucionando durante millones de años. Entonces, si Adán y Eva nunca existieron, ¿qué sentido tiene hablar de pecado original? El bautismo, en teoría, sirve para borrar una culpa que jamás existió. Es como pagar una multa por un coche que nunca tuviste. Otro punto clave. El bebé no elige. La mayoría de las personas que han sido bautizadas lo fueron con semanas o meses de vida, cuando no podían decidir nada. Se les metió en una religión sin preguntarles. Es el primer acto de imposición. Desde el nacimiento ya perteneces a un club, quieras o no. Y aquí surge la gran contradicción. Si el bautismo es un pacto con Dios, ¿no debería ser voluntario? ¿No debería ser un acto consciente de fe? En lugar de eso, se hace cuando el niño no tiene conciencia ni de sí mismo. Aquí entra la parte más absurda, el agua. ¿De verdad alguien cree que unas gotas en la frente borran algo de tu interior? Después del bautismo, el niño sigue exactamente igual. Llora, enferma, vive, muere. El agua no protege contra accidentes, ni contra enfermedades, ni contra el sufrimiento. El único cambio real es simbólico. A partir de ese momento, la Iglesia dice que eres suyo. Es más, si el agua tuviera tanto poder, ¿no deberían usarla para acabar con el mal en el mundo? ¿Por qué no mojan con agua bendita a todos los enfermos, a los pobres, a los que sufren guerras? La respuesta es simple, porque el agua no hace absolutamente nada. Lo que muchos no saben es que el bautismo ni siquiera es una invención original del cristianismo. Mucho antes, los egipcios practicaban baños rituales para purificación. Los judíos tenían las mikvé, baños sagrados, donde la persona se sumergía para limpiarse espiritualmente. Los griegos y romanos también tenían ritos de purificación con agua. El cristianismo tomó esa idea, la modificó y la convirtió en una especie de puerta de entrada obligatoria. Es decir, si quieres ser parte de su religión, lo primero es pasar por agua, y lo más gracioso son las contradicciones. Si el bautismo borra el pecado original, ¿por qué luego insisten toda la vida en que sigues siendo un pecador? Entonces, ¿qué borraron exactamente? Y si de verdad fuiste limpiado, ¿por qué la Iglesia dice que necesitas seguir confesándote, comulgando, arrepintiéndote? La verdad es que el bautismo no soluciona nada. Solo abre la puerta a un ciclo de ritos y obligaciones. El bautismo no es espiritual, es político. Históricamente, servía para marcar a los fieles desde bebés. Era la manera de asegurarse de que todos pertenecían a la Iglesia, de que no había escapatoria. En muchos países, incluso se usaba como registro oficial de nacimiento. No era un símbolo de fe, sino de pertenencia. Un sello, casi como marcar ganado. Y no olvidemos algo, si una religión necesita captarte cuando no puedes decidir, ¿qué dice eso de su fuerza real? ¿Qué pasaría si todos pudiéramos elegir de adultos, en plena conciencia? ¿Cuántos aceptarían de verdad ser bautizados? El bautismo, además, se convirtió en un negocio, desde las ceremonias en iglesias con tarifas hasta la venta de recuerdos, velas, ropa blanca, fiestas. Lo que debería ser un acto gratuito y sagrado se convirtió en una oportunidad de mover dinero. Y a gran escala, millones de bautizados significan millones de fieles contabilizados, lo que se traduce en poder político y económico para la Iglesia. Pero la historia no termina ahí. El bautismo no solo fue un ritual religioso, también fue una herramienta política durante siglos. En la Edad Media, estar bautizado significaba ser ciudadano reconocido, tener derechos dentro de la comunidad. Quien no lo estaba quedaba marginado, visto casi como un enemigo o un hereje. El agua de un ritual determinaba si eras parte de la sociedad o si eras un excluido. Durante la colonización de América, el bautismo se convirtió en una forma de conquista. Los pueblos indígenas eran bautizados en masa para borrar sus creencias, sus dioses y sus rituales. No importaba si entendían lo que estaba pasando, no importaba si lo aceptaban o no.
Lo esencial era registrar esas almas como ganadas para Cristo, una especie de contabilidad espiritual que, en realidad, era puro control político y cultural. Y aquí está lo más duro. Muchos indígenas fueron obligados a bautizarse bajo amenaza de violencia o de muerte. El agua que debía simbolizar vida y renacimiento se convirtió en el sello de una dominación brutal. Así de lejos llegó la obsesión con este rito. Si lo pensamos bien, el bautismo es también un experimento psicológico muy eficaz. Te dice, naciste sucio, naciste manchado, pero nosotros tenemos el remedio. Desde el inicio te inculcan la idea de que hay algo malo en ti y que solo la Iglesia puede arreglarlo. Y ese mecanismo de culpa y redención no se queda ahí. Se repite en la confesión, en la misa, en la penitencia. Es un ciclo constante para mantener a la gente dependiente. Hoy en día, muchos adultos que fueron bautizados de pequeños ni siquiera creen en Dios. Y, sin embargo, en los registros de la Iglesia siguen contando como fieles. De hecho, aunque intentes borrarte, es muy difícil. Existen movimientos de apostasía para renegar del bautismo, pero la burocracia lo hace casi imposible. Al final, la marca del agua queda como una etiqueta de por vida. Otra cosa interesante es que el bautismo no es igual en todas las ramas del cristianismo. Los católicos lo hacen con bebés, los protestantes lo ven como una decisión consciente y esperan a que la persona elija. Y algunos grupos, como los bautistas, lo hacen por inmersión total en el agua como símbolo de muerte y renacimiento. Pero aunque cambie la forma, la idea siempre es la misma. Convencer de que sin agua y sin ritual no eres parte de la comunidad. ¿Y qué pasa con la Biblia? Aquí hay otro detalle curioso. Jesús, según los Evangelios, fue bautizado por Juan el Bautista siendo ya adulto, es decir, consciente por decisión propia. Y sin embargo, la Iglesia Católica decidió cambiar ese ejemplo y aplicarlo a recién nacidos. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil atrapar a alguien desde que no puede decir que no. El contraste es brutal. Si Jesús, el modelo a seguir, esperó a ser adulto para bautizarse, ¿por qué no nos dejan a nosotros decidir lo mismo? Incluso en la actualidad, hay gente que se rebautiza de adultos en algunas iglesias evangélicas porque sienten que el bautismo de niños fue vacío, impuesto, sin sentido. Es como si la propia práctica reconociera que el primer rito, el que todos conocemos, no tuvo ningún valor real. Y si vamos al terreno filosófico, ¿qué sentido tiene un ritual que dice más de tus padres que de ti mismo? El bautismo es, en realidad, una declaración de fe de los padres, no del niño. Es un teatro en el que los adultos proyectan sus creencias sobre un ser que ni siquiera sabe hablar. Un contrato firmado en tu nombre, sin tu consentimiento. Desde la psicología, el bautismo funciona como un rito de paso, es decir, un símbolo que marca una nueva etapa, como tantas culturas han hecho a lo largo de la historia. El problema no es el símbolo en sí, sino la narrativa que lo acompaña. Sin bautismo no eres parte de la comunidad. Sin bautismo no te salvas. Ahí es donde deja de ser un rito cultural y se convierte en una herramienta de manipulación. La pregunta final es casi ridícula. ¿Qué clase de Dios todopoderoso necesitaría agua en la frente para aceptar a alguien? ¿De verdad, el creador del universo depende de que un cura pronuncie unas palabras? Si Dios fuera amor infinito, ¿no amaría a un niño simplemente por existir? La idea del bautismo reduce a Dios a un burócrata cósmico que solo acepta trámites sellados. El bautismo no borra pecados, porque los pecados originales no existen. No cambia la esencia de nadie, porque el agua no tiene poderes mágicos. No es una decisión libre, porque se impone a bebés sin conciencia. No es original, porque fue copiado de culturas anteriores. Y no es espiritual, porque su función real fue controlar, registrar y sumar fieles. El bautismo, en resumen, no es un milagro divino, sino un teatro humano. Un teatro que millones siguen defendiendo, como si un simple chorro de agua pudiera cambiar tu destino eterno.